Hola, ¿qué tal amigos de Convivencia Ciudadana? Bienvenidos una vez más en este espacio de 5 de la tarde a 6 de la tarde. Gracias por estar con nosotros en sintonía. Soy Byron Mejía Cardona. La idea es que sigamos avanzando en directo precisamente aquí en Teleboyacá para traer temas diversos, mucha variedad. Hemos estado con Celdas con Dignidad hablando sobre los privados de la libertad. Estuvimos con la doctora Ana María hablando precisamente de esos descuentos en la Secretaría de Movilidad, algo que es por ley. Y hoy, nadie más y nadie menos que quiero presentar orgullosamente a la doctora Catalina Arias Correa, precisamente porque ella es especializada en pensiones, un tema que gusta mucho, que precisamente es muy interesante y que usted y yo tenemos un poco de vacíos e incógnitas para poder despejar. Vamos entonces, sin más preámbulo, a saludar a la doctora Catalina Arias Correa. Gracias por estar con nosotros en Convivencia Ciudadana. Hola Byron, hola a todos. Muchas gracias a ti por invitarme. Bueno, vamos entonces primero a hacer un pequeño bosquejo. Ha estado conmigo en la emisora Minuto de Dios, 1230M, la señal del cielo. Hemos tenido este tema y lo hemos sacado del estadio porque la gente se habla de pensiones. Incluso ahorita estaba hablando con un personal de acá de esta empresa, de este gran sistema televisivo, lo que es Teleboyacá, y nosotros aportamos y aportamos, pero yo creo que la mayoría, por no decir que casi todos, no sabemos ni cuánto tenemos, ni cuántas semanas, ni una cuestión ni la otra. Entonces, por eso usted me puede llamar al 300-597-7676, 300-597-7676. Doctora Catalina, vamos primero que todo a preguntarle los fondos. Hablamos sobre los fondos de pensiones. ¿Qué son los fondos y qué es una pensión? Bueno, Byron, primero que todo hay que diferenciar fondos a régimen. Sí. En Colombia existen dos regímenes de pensión, que son el fondo privado y el fondo público. El uno se llama el RAIS, que es el fondo privado, y el RPM, que es el fondo público. ¿Cuál es el RAI? Son las pensiones donde yo ahorro, donde yo soy la que aporto para ese ahorro. Y de acuerdo a lo que yo logré ahorrar, de acuerdo a eso, es que se me da pues mi pensión. Y el RPM es el que me tienen en cuenta mi promedio de los últimos 10 años para poder que de acuerdo a eso sea mi pensión. Entonces existen dos regímenes, el privado y el público. Fondos está. Aquí en Colombia manejamos los fondos privados que son Protección, Scandia, Olmutual, Colfondos. Y el fondo público, como todos lo conocemos, anteriormente era el Instituto del Seguro Social, ya en este momento es Colpensiones. Bueno, sabemos que incluso ha sido algo de una polémica grande en cuanto a pensiones. No podemos tampoco tapar el sol con un dedo, a sabiendas que se habla de corrupción que han encontrado en una parte, en la otra, que se habla que la gente, para que sigamos ese hilo, malamente se deja aconsejar en las cafeterías, en las mismas familias, con todo el respeto, y sitios y con personas que no son idóneas del tema. Y es decir, es que es mejor Colpensiones, es que es mejor los fondos privados. Pero usted le ha escuchado en su ponencia algo muy importante que me gustaría que le dijeras a los televidentes, que es de acuerdo con, porque puede que le convenga más quedarse en el fondo privado. Es a lo que me refiero, ¿cierto? No es ni el uno ni el otro. Es como cuando uno va a donde el médico y a uno le hace daño lo que al otro le hizo el bien. O viceversa, los organismos son diferentes. Háblanos sobre eso. ¿Cómo puede convenir más el fondo privado y cuándo Colpensiones? A ver, Byron, ¿qué te puedo decir? A mí están de pregunta, ¿en cuál me afilio? Cada persona es autónoma de afiliarse al que quiera, al que más le convenga. ¿Cómo se toma la decisión? Colocando atención cuando usted se vaya a afiliar a lo que, o sea, cada fondo tiene sus requisitos, cada fondo tiene sus características. Entonces es la conveniencia de cada quien. O sea, yo no te puedo decir que, por decirlo, tú me preguntas a mí, Catalina, ¿en qué fondo estás? Yo te voy a decir, estoy en Porvenir, estoy en un privado. Entonces mucha gente, ay, que no es lo mejor.
Depende. Para mí en este momento sí es lo mejor. ¿Por qué? Porque en este momento todavía me faltan mucho más de 10 años para pensionarme, porque si algo me pasa en este momento, mis beneficiarios pueden reclamar toda la pensión, mientras que si estoy en Colpensiones, solamente mi hijo menor podría tener su pensión hasta los 25 años. Entonces, por ejemplo, a mí, Catalina Arias, en este momento, faltándome 10 años para pensionarme, te puedo decir, decidí pasarme porque voy a aumentar la cotización, porque de acuerdo al aumento de mi cotización es que yo voy a tener un promedio de pensión más adelante. Tú me dices, ¿tú en qué fondo estás, Byron? Yo estoy en Colpensiones. Y toda la vida has estado ahí. Sí, sí. Y quieres seguir ahí. ¿Por qué? A ti, el día que te pensiones, te van a tener en cuenta, o sea, te van a promediar los últimos 10 años. Entonces, a ti te conviene más eso. Pero cada uno, o sea, lo que tenemos que hacer es muy responsable, porque es que el uno dice una cosa, el otro dice otra, y no todo lo que le sirva a usted te sirve a usted. Verdad. O sea, muchas veces no, ay, es que tengo un dolor aquí. No, échate tal pomada, puede que esa pomada a mí me dé alergia, pero a usted no le dio alergia. Entonces es lo mismo que pasa con los fondos. El llamado es, por favor, prestemos atención cuando nos vamos a afiliar, que nos explican exactamente a qué tenemos derecho, cuál es mi conveniencia y todo, y así poder tomar una decisión, pero muchas veces no prestamos ni siquiera atención a eso. Y después decimos, es que no nos explicaron bien, pero es que si somos nosotros los que ni siquiera prestamos la suficiente atención. Así es, claro que hay una situación que yo quiero pues poner en conocimiento acá. Yo soy funcionario público, entonces nos han hablado de un régimen diferente, o sea, cuando nos vamos a pensionar, nos dicen de un promedio de los trabajadores no estatales de 10 años para acá y que nosotros sería con el último año de servicio, ¿cierto? Ahí, pero es porque somos funcionarios del Estado. Pero estamos hablando de esa diferencia que le tratan de marcar en la calle, que un fondo, y lo que dice la doctora Catalina, hay que mirar bien qué le puede convenir. Que sí, hay una inquietud muy grande y así vamos precisamente evacuando el tema. ¿Qué es un bono pensional? Porque incluso hicimos una encuesta en estos días y casi nadie nos supo decir. Y la gente dice, como usted no alcanzó a jubilarse, vaya que allá le van a dar un bono pensional. ¿Qué es un bono pensional? El bono pensional, Byron, era para los trabajadores del Estado, para los servidores públicos. En este momento ya no se habla de bono pensional. No. Anteriormente ellos cotizaban y eso se lo pasaron en tiempos, pero ya el bono pensional está, pero para los antiguos, para la gente de cierto tiempo, pues de ciertos años atrás. Ya en este momento no es que yo empiezo con un bono pensional, no, ya no. Por ejemplo, yo que dentro de 10 días, Dios mediante, 4 horas, cumplo 33 años en la administración municipal como funcionario estatal. Yo ya estoy en ese camino en caso tal de que se diera lo del bono pensional. Es que ya el bono pensional tuyo tuvo que haber sido en ese momento que tú empezaste a cotizar hace muchos años, y en ese momento cuando empezaste, ese bono pensional te lo van a convertir en semanas. Eso sí. Es. Bueno, es bueno independientemente a lo que sea. En estos días nos plantearon una inquietud y es que la diferencia entre los fondos privados y Colpensiones, nos hicieron una pregunta desde una empresa, unas trabajadoras, que incluso yo te llamé y es bueno contarlo acá. Si el fondo privado, me faltan 2 años, pero yo quiero entregarle el dinero que me falta y él me pensiona, si Colpensiones hace lo mismo o no. Colpensiones no hace lo mismo. No. Colpensiones, usted tiene que cumplir los requisitos. ¿Cuáles son los requisitos? La edad, que es en las mujeres 57 años, en los hombres 62 años y 1.300 semanas. Esos son los requisitos de Colpensiones. No es que yo digo, ay, no, me faltan 2 años, me voy a retirar y los voy a pagar de una. No. Lo que pasa es que yo, por decirlo, si yo ya tengo mis semanas y todavía no he cumplido la edad, que suele suceder en muchos casos, yo puedo los últimos 5 años ser intermitente, pagar un poquitico, un día, por ahí a los 3 meses volver a pagar, que es diferente, pero yo no puedo pagarle todo a Colpensiones, sino yo hago la suma de todo eso y se lo cancelo porque no te lo va a aceptar. Hay otra pregunta y ustedes nos pueden escribir, incluso estamos en directo, y es que si la persona muere, que si existe un auxilio para esa familia para ayudar a pagar los costos del sepelio y todas estas cosas.
El auxilio funerario. Eso se llama un auxilio funerario. Pero sí es cierto. Sí es cierto. Existe para el afiliado o para el pensionado. ¿Quién es el afiliado? El que todavía está cotizando y no ha cumplido el tiempo, o el pensionado que ya está disfrutando de esa pensión porque ya se lo merece. Si existe un bono, ¿a quién se le cancela? A la persona que demuestre que fue la que subsanó, la que pagó los gastos. Ella va hasta la entidad, sea Colpensión, pues sea el privado o el público, porque todos lo manejan igual. Ellos van hasta allá, llevan la factura, lo tienen que solicitar. No es que Colpensiones vaya a decir, ay, es que aquí hubo un muerto, entonces yo lo voy a entregar. No, tiene que solicitarlo. O sea, usted tiene que ir y solicitar ese auxilio y ellos lo dan. ¿Tiene prescripción? Sí, tiene 3 años de prescripción. Tiene 3 años de prescripción el bono pensional, el auxilio funerario. Entonces yo sí puedo ir a reclamarlo con todas mis facturas, con la solicitud que ellos pidan y ellos me lo entregan a mí. Si demuestro que yo subsané pues los gastos. Otra pregunta, y es porque uno se llena de conocimiento, es porque a más pregunten, usted nos despeja muchas dudas. Los muchachos están estudiando, los hijos. Muere la persona titular. Sí. Y son 2 hijos. Sí. ¿Esa pensión muere automáticamente o les responden mientras estén estudiando? ¿Qué? Hasta los 25 años. Hasta los 25 Hasta los 25 años, siempre y cuando estén estudiando. Y no estudiando, o sea, no es que hice una técnica de peluquería y por eso me van a responder mi pensión. No. Es un estudio que realmente sea técnica, tecnología, sea pues carrera o también el colegio. Pues obviamente uno lleva un certificado de estudio. Sí se cumple hasta los 25 años, por decirlo. Son 2 personas, 2 niños los que quedaron. Obviamente uno puede tener 3 años de diferencia. Este cumplió los 25 años, ya. Esta parte que estaba recibiendo ya se le acrecenta al otro. Bueno, hay un tema que ahora en el segundo segmento vamos a tocar, que a todos nos interesa, y es porque nos llueven muchas inquietudes y se habla que si donde hay un hijo interdicto, esa pensión se podrá lograr, porque hay un debate grande, si se solicita esa pensión anticipada, si la persona a la que está a cargo directamente sobre este niño interdicto. Pero les voy dando esos quehaceres mientras que ustedes van preparando enseguida un chocolatico, un cafecito. Está hablando, yo le voy a dar un poco de aire a este programa. Ustedes, pues les cuento que la doctora ya estamos hablando extra cámaras, muy contenta ya de estar acá y de verdad que le agradecemos mucho. Y todo este conocimiento es para llevarlo donde ustedes, ya que todos aportamos de una u otra manera, pero nos confunden donde, mejor dicho, todo el mundo cree que sabe de este tema. Ya regresamos en Convivencia Ciudadana. ¡Aprovecha la promoción! Mega Televisión Stream, muy buenas tardes. Claro que sí, tenemos un paquete de 20 canales que lo llevarán directo al Mundial. Otro paquete de 125 canales perfectos para la diversión de su familia. No apoye el delito, no compre televisión pirata. Nadie le asegura el servicio, la calidad ni el respaldo de la televisión legal. Si tiene dudas sobre su operador de televisión, consulte en www.antv.gov.co. ANTV, cuida lo que ves. El canal de tu comunidad, Teleboyacá es más. Rocky, lindo, Rocky. Rocky, la pelotita. La pelotita, Rocky, la pelotica. La pelotica. Llegó la televisión digital para todos, con una imagen real. TDT, la mejor señal está al aire.
Si tu vecino te propone robar un banco, un auto o una casa, ¿serías su cómplice? Entonces, ¿por qué aceptarías usar cable clandestino? No te comprometas, robar cable es un delito. La señal clandestina se ve mal, pero tú como papá te ves mucho peor. El canal de tu comunidad, Teleboyacá es más. Continuamos con Convivencia Ciudadana, estamos hablando de pensiones, un tema candente en el arbor callejero, de donde yo también vengo. La gente no la escucha decir, esta es la última generación, o sea, nosotros que nos jubilamos. La gente se hace muchas preguntas, si sí, por más jóvenes que estén, deben de cotizar a la pensión. Yo creo que lo mejor es que sí, porque hay varios tipos de pensión. Existe lo de invalidez, así no sea por vejez, pero ninguno estamos libres de un accidente y todo, ¿cierto, doctora? Totalmente de acuerdo, Byron. Existe la pensión de vejez, que es cuando yo cumplo los requisitos, y existe la pensión de invalidez, que tengo un accidente, pero obviamente hay que cumplir unos requisitos, ciertas semanas cotizadas, cierto tiempo. Si a usted le da el tiempo, te pensionan por eso, pues por invalidez. Entonces también es bueno estar protegido. Cada persona en Colombia es libre y tiene autonomía de escoger su propio fondo o donde se quiera afiliar en cuanto a la pensión. Totalmente cierto. O sea, ningún empleador puede obligar a un empleado a que se afilie al fondo de pensión que él diga. Es uno el único que puede escogerlo, porque es que, como yo les decía al principio, cada quien decide cuál le conviene más. Entonces no es que, es que el empleador dice que tiene que ser acá. No, usted simplemente escoge el fondo, es lo mismo que salud. Usted escoge dónde estar afiliado en salud. Bueno, entonces es bueno que vamos llevando a cabo unos tips de pronto los pormenores, las inquietudes que usted pueda tener. Nosotros, es decirlo, hay una inquietud también muy grande, que si es verdad para uno pasarse de un fondo a privado a Colpensiones o viceversa, tiene una edad estipulada. Lo que pasa es que eso no es pasarse de un fondo de... Lo plantearon así, pero es para eso. Es pasarme de régimen. De régimen. Yo estoy en el fondo privado y me voy a pasar al régimen público. Sí se puede pasar, pero cada 5 años. Y no me puedo pasar, si yo estoy, por decirlo, en protección y me quiero pasar para Colpensiones, que es el fondo público, el régimen, pues el que yo les hablaba de RPM, que es régimen de prima media, yo lo puedo hacer faltándome 10 años para poder que me acepten. Si no, Colpensiones de una me va a negar ese cambio. ¿Cada cuánto me puedo pasar de fondo? Los fondos son protecciones, yo me puedo pasar cada 6 meses, pero de régimen me puedo pasar cada 5 años. ¿Qué pasaría en el caso donde hay parejas, muchas en Colombia, que no se han separado, contrajeron matrimonio y él ya está viviendo con otra dama? Y esto es una pregunta que nos hacen por montones y muy a menudo, más bien, y es que no se han separado y resulta que él falleció, pero lleva viviendo con la nueva pareja, colóquele 15 años, 12, 10 años, ¿qué sabemos nosotros? Nos pregunta una oyente ahora y nos dice que a ella le pasó eso. ¿Esa pensión se divide? ¿Esa pensión le toca a la mujer que está casada por la iglesia con él, que registraron el matrimonio, o también hay una parte que le favorece a la otra persona que terminó viviendo con él? Depende. ¿Depende de qué? Yo puedo estar casada con una persona, me separo y no hago liquidación, sino que liquidación de la sociedad conyugal, sino que simplemente me separo de hecho, porque eso es una separación de hecho, me voy, hago vida con otra persona. En ese caso,
si todas dos, o sea, recuerden que este derecho se tiene que implorar, este derecho se tiene que solicitar. Entonces, normalmente van a los fondos, pues en este caso digámoslo Colpensiones, van a Colpensiones y solicita la pensión. La compañera permanente que está ahí puede que esté afiliada en ese momento por la persona, entonces Colpensiones diga, le doy el derecho a usted. Pero llegó la esposa y dice, yo también tengo derecho. Entonces Colpensiones, ¿qué dice? Retengo la pensión y que sea el juez el que decida. El que decida. Normalmente la dan compartida. ¿Por qué? Porque no se había hecho la liquidación de la sociedad conyugal y usted también tiene derecho porque usted convivía. Entonces normalmente les da un porcentaje a la una y otro porcentaje a la otra. Bueno, no, me decían ahora en comerciales, ahí conozco una relación de una pareja que se casó, está en toda la evidencia y tiene todo, si ellos se casaron. Resulta de que él adquirió, a él le dio una enfermedad, un muchacho hasta muy joven, y él se había separado de la esposa con la que verdaderamente se casó, tuvieron unos problemas gravísimos, ya de aquí a eso se puso, en medio de la enfermedad se fue a vivir con otra muchacha, es decir, ella reclamó la pensión, la que no se casó nunca con él. La pregunta, me hago entender, doctora Catalina, es que pueden pasar 8, 10 años, 15 años y tiene derecho la que se casó con él, que nunca se separaron, para impugnar o al menos reclamar la mitad. Sí. Eso es lo que tiene que ver incluso el matrimonio como tal. Sí, pero también, o sea, tienen que tener en cuenta, ¿qué dice la ley? La persona que se casó, o sea, que se casaron, mínimo tienen que haber convivido 5 años en cualquier momento. Anteriormente decía que los últimos 5 años, no, ya es o sea, que se demuestre que convivieron en ese matrimonio 5 años. Y la persona que convive con él, sí, o sea, como es una sociedad de hecho, esa persona sí tiene que ser obligatoriamente demostrar que convivió con él los últimos 5 años antes del fallecimiento. Pero sí tiene derecho, ella puede ir dentro de 1, dentro de 2, dentro de 3, dentro de 4, dentro de 5 años y pedir su derecho. Por eso le digo, es implorado. ¿Ahí qué hace? Vas hasta Colpensiones. Colpensiones le dice, detengo la pensión hasta que sea el juez quien decida cómo va a ser el pago. Bueno, es bueno aclarar, y hoy qué bueno cuando es que estos son punticos ahí que se aclaran y que tienen que ver, que son muy amplios a la hora de la verdad. Colpensiones, o llámese quien se llame, un fondo privado. Voy a poner el ejemplo así de claro. Y es que cuando entra en estrados judiciales, cuando se hace una demanda por X o Y circunstancia, la entidad que tiene en esos momentos, el que lleva la sartén por el mango, lo digo coloquialmente, debe de hacer un pare, por decir algo, hasta que el juez no determine, yo no puedo dar un paso más al frente, lo retengo y cuando salga el fallo judicial, le entrego a quien corresponda haya ordenado el juez. Totalmente. ¿Y por qué? Tiene una explicación muy clara. Porque si el juez, o sea, Colpensiones le sigue dando la pensión a una persona y resulta que llegó otra a reclamar. Entonces muchas veces digo, paro o le mermo la pensión a lo que cree, por decirlo. Si son 2 personas, el 50% es para una y el 50% es para otra. Si veo que hay una demanda o Colpensiones ve que hay una demanda, lo que hace es darle un 50%, es decir, retengo el otro 50%. ¿Por qué? Porque si no, a Colpensión le toca pagar el retroactivo, porque el que paga mal paga 2 veces. Entonces, en ese caso, lo que hace Colpensión es, listo, entró una demanda, entonces paro, le doy un porcentaje y cuando se aclare y cuando el juez ya tome la decisión, ya ellos qué hacen, ahora sí, o le doy todo a usted o la reparto el 50 y 50. Bueno, vamos a hablar del corazón. Hay quienes dicen, o en muchas partes se dice que la ley no tiene corazón. La ley es la ley. La ley es la ley. Tenemos también casos desde la radio y la televisión de acá en Teleboyacá que siempre han estado con nosotros. Hay una señora que fue la que terminó atendiendo, no lidiando como dicen las casas, sino atendiendo a su hermana que estaba pensionada y casi el resto de la vida esta muchacha se entregó a ver por la hermana. Debido a eso, y escasamente lo que hacían era el reclamo de la mesada. Muere la señora. ¿Sí sabe para dónde voy ya? Sí.
Sí, Entonces conteste, por favor, ya no voy a ir. Entonces muere la señora y la hermana va a solicitar Sí. la pensión. Si va al fondo a solicitarla, inmediatamente la van a negar porque ella no hace parte pues de los herederos. Pero uno se va ante el juez. ¿Y cómo se logra? Con una buena defensa y demostrando. O sea, no es simplemente con una buena defensa, demostrando que es que me la pasé fue cuidándolo, yo dependía económicamente de ella, ya mi edad no me da para laborar. Son muchos requisitos. En muchas veces se gana, en otras se pierde. Por eso le digo, de acuerdo a lo que se logre demostrar. Bueno, hay que establecer de una forma directa que cuando se habla de demanda se requiere de un abogado o Siempre. abogada, siempre. Nunca un juez de la República le va a admitir una demanda por sí solo. No. Tiene que tener la representación de un abogado, ¿cierto? Totalmente cierto. Para usted presentarse ante el juez, tiene que ser por medio de apoderado judicial. O sea, yo no puedo ir. Lo único que yo puedo actuar en nombre propio como ciudadano es una tutela. De resto, si es demanda, no. Mire cómo se nos va el programa yendo y nos vamos enriqueciendo todos en conocimiento debido a las inquietudes de las personas. Quiero también preguntarle, ahora antes de salir para acá, me estaba diciendo un compañero que, por ejemplo, cuando con Colpensiones fallece un cónyuge, queda el otro, que queda pues con la pensión. Muere la otra persona y muere la pensión. Si no hay cómo demostrar de que una persona cumple un hijo, pues que tenga cierto inconveniente, ¿cierto? Que si en el fondo privado él tiene la pensión, porque los fondos privados pensionan, Claro. ¿cierto? Pasa igual que con Colpensiones, me hago entender. Al rey muerto, rey puesto. En este caso, con Colpensiones es, nadie más cumple con los requisitos y murió la pensión. ¿Eso mismo pasa con los fondos privados o no? Lo que pasa es que en los fondos privados la diferencia, pues una de las diferencias es, listo, por decirlo, pues digámoslo, Protección, Escandia, Porvenir, pensionan a alguien. Ese alguien murió y tenía de beneficiario a su cónyuge. El cónyuge también murió. Ya ellos habían adquirido un derecho, ya no hay una plata ahí, sino que habían adquirido, pero los hijos normalmente sí van porque puede que haya, como acuérdese que el fondo privado es de acuerdo al ahorro que usted tenga, Sí. Entonces usted puede mirar, bueno, ya él reclamó tanto, cuánto hay, cuánto no hay, y puede que sí. O sea, ya eso sí, es de acuerdo a lo que haya en el fondo. Bueno, estamos entonces con la doctora Catalina Arias Correa, especializada en pensiones, un tema que a mí me apasiona mucho porque uno sale por las calles o se sienta a tomar un café y la gente sigue en un mar de dudas. Incluso para eso vamos a hablar también, se debe de asesorar muy bien y no de las personas que no tengan el mínimo conocimiento de ello para que no se dejen engañar y hacer planes que no existen. Ya regresamos en Convivencia Ciudadana. Sígale por ahí con 1000 pesitos, hermosa y bella dama, pero es por 2000. Aprovecha la promoción. Mega Televisión Stream, muy buenas tardes. Claro que sí, tenemos un paquete de 20 canales que lo llevarán directo al Mundial. Otro paquete de 125 canales perfectos para la diversión de su familia. No apoye el delito, no compre televisión pirata. Nadie le asegura el servicio, la calidad ni el respaldo de la televisión legal. Si tiene dudas sobre su operador de televisión, consulte en www.antv.gov.co. ANTV, cuida lo que ves. El canal de tu comunidad. Teleboyacá es más. Rocky, lindo, Rocky. Rocky, la pelotita. La pelotita, Rocky, la pelotica. La pelotica.
Llegó la televisión digital para todos, con una imagen real. TDT, la mejor señal está al aire. Robar señal de cable tiene consecuencias. Si tu vecino te propone robar un banco, un auto o una casa, ¿sería su cómplice? Entonces, ¿por qué aceptarías usar cable clandestino? No te comprometas, robar cable es un delito. La señal clandestina se ve mal, pero tú como papá te ves mucho peor. El canal de tu comunidad, Teleboyacá es más. Hay muchas inquietudes, amables televidentes. Estamos en Convivencia Ciudadana, el programa del pueblo y para el pueblo. Cada día vamos a llevar más cultura, conocimiento, para que nosotros podamos despejar tantas dudas. La gente le dice a uno, es que mire lo del bono pensional que estuvimos hablando ahora, que una cuestión. Y algo que nos viene también la gente consultando demasiado es si uno ya se vencieron, le dicen a uno que 10 años antes. Sí. Sí, para trasladarse de uno al otro. De un régimen al otro. De un régimen al otro. Pero resulta que ya, por ejemplo, una dama tiene 52 años, no tiene 47, ya que es a los 57. Y un hombre que es a los 62, pongámosle que tiene ya 55 años de edad. ¿Qué pueden hacer ellos y si todavía están a tiempo de ellos poderse trasladar? A ver, Byron, vámonos más atrás, Sí. Lo que realmente pasó. Cuando el Seguro Social se iba a acabar, que obviamente sabemos que se acabó, entraron los fondos privados. ¿Qué pasaban? Todos esos asesores empezaron a coger la gente. No, es que el seguro se va a acabar, es que usted va a perder la plata, es que usted no va a tener de afiliarse y tal cosa. Y empezaron en una forma de decir, nos engañaron, porque no se les fue lo suficiente claro. Entonces la gente corrió a firmar formularios o muchos decían porque trabajaban en entidades. Si todos bien saben, los fondos privados hacen parte de varias compañías. Entonces el empleado decía, no, es que tienen que estar afiliados acá, porque así lo digo yo. Entonces, claro, ellos lo que hacían era firmar el talonario donde decía, me paso, y en ese bunde se pasó demasiada gente. O sea, estamos hablando de demasiada gente. Son las mismas demandas que existen hoy, porque Colpensiones está invadido de demandas. ¿Cómo se llama esa demanda? Se llama una nulidad e ineficacia del traslado. Entonces, ¿cuál es la pelea de los abogados? Es que la engañaron. O sea, ella se pasó, pero la engañaron. A ella no le dieron la suficiente asesoría para poder decidir si se quedaba o no. Tan es así, le dijeron que el seguro se iba a acabar y que no iba a haber otro régimen del público. Entonces, claro, la gente se empezó a pasar y cuando ya quisieron ver, cuando ya se dieron cuenta que empezaron a solicitar o empezaron a decirle a los asesores de los fondos con cuánta plata me pensiono, entonces se dieron cuenta que era demasiado bajita, que si una persona que ganaba 4 millones de pesos cotizó por 4 millones de pesos, muchos iban a recibir un salario mínimo. Entonces, para una persona que viene ganando un salario tan alto, recibir menos es desmejorar su forma de vida. Entonces, ahí surgió esta es una demanda que se presenta, como dijiste tú, por medio de abogado. Se llama ineficacia del traslado. ¿Y qué es lo que se pelea? El engaño.
Ahora, en este tiempo, cuando usted se va a trasladar de régimen, a usted siempre le tienen que hacer una doble asesoría. ¿Qué es la doble asesoría? Donde el asesor se sienta con usted y le explica uno a uno los pros y los contras, tanto del público como tanto del privado, y ya usted puede escoger. Cuando yo no quiero, no estoy de acuerdo, entonces yo tengo 52 años, ya no estoy a tiempo de pasarme según la ley, pero como hubo ese engaño, usted sí logra esa ineficacia, usted sí logra ese traslado, pero por medio de demanda, que es lo que en este momento son las demandas que más hay. ¿Por qué? Porque sí se logran, o sea, sí se pasa, la jurisprudencia en este momento está aceptando el traslado con menos de 10 años, y Colpensiones lo tiene que aceptar. ¿Qué hacen los fondos? Trasladar todo lo que yo tenía ahorrado acá con mis ganancias, con mi administración, y trasladársela a Colpensiones. Y ya Colpensiones, ¿qué hace? Un promedio de los últimos 10 años, y usted sigue cotizándole a Colpensiones. ¿Cuánto tiempo se puede demorar? Una demanda de esas se puede demorar 3, se puede demorar 4, se puede demorar 5 años. Hay unas que pronto saldrán en 2 años, pero eso sí es teniendo mucha suerte. Y también hay que tener en cuenta algo. Cuando se demanda una entidad del Estado, sí o sí, esta tiene que ir a doble instancia, o sea, a consulta. ¿Por qué? Porque así ninguno de los abogados, o sea, los abogados, el juez dijo, sí, acepto el traslado y tal cosa, y nadie apeló. De todas maneras, el juez tiene que llevarlo a consulta ante el Tribunal Superior de Medellín. ¿Por qué? Porque así lo dice la ley, o sea, siempre se tiene que ir a consulta. Entonces se demora aún más, porque en el tribunal se puede demorar 1 año, se puede demorar 1 año y medio, pero que se logra, sí. ¿Qué es lo más indispensable? Que no se hayan pensionado, pero sí se logra. O sea, yo puedo inclusive tener 58 años y presentar la demanda, pues conseguir mi abogado y presentar la demanda, y créame que sale, que se demora, pero sale. Que incluso es muy importante hacerles ver que la ley lo cobija en esos momentos porque fue antes. Independientemente que se le demore el fallo y todo eso, pero estuvo en el barco montado, la ley se lo permitió. Hay otra pregunta que yo quisiera hacerle, y el miedo de la gente ha sido, ¿los fondos se pueden declarar que se quebraron? Todas las empresas se pueden declarar que se quebraron. Pero entonces, ¿qué pasaría? Estamos aquí conversando y es por esto. Es porque no es que la palabra de nosotros sea la última, sino que la gente tiene una convicción que los que estamos por Colpensiones, porque es el Estado es muy, está muy bien estructurado. ¿Qué ha pasado con las EPS? Que las EPS salen y se van. Y sin mencionar nombres propios, pero incluso cuando se enriquecieron a costillas de nosotros ya se iban a dar por quebrados. Nosotros nos dimos cuenta de una EPS que se iba a hacer la que no entendía, y la investigaron y no la dejaron, más bien cambio de razón social, y eso lo tengo muy claro. La pregunta es, no es porque lo que digas es la última palabra yo, es en este conversatorio, que así es que nos gustan estos programas en Convivencia Ciudadana, doctora Catalina, y es que puede llegar a darse por quebrado un fondo privado, y ahí ¿qué pasaría? Pues yo me imagino que al menos entró una investigación del Estado, como mínimo. Ya no estamos viendo qué van a hacer, porque no tenemos la varita mágica, pero el miedo de la gente ha sido ese. Lo que pasa es que yo diría que no se quiebran, porque es que ellas no trabajan solas, ellos son unas compañías demasiado formadas, o sea, ellos trabajan con la plata de las cotizaciones, ellas las ponen a producir, entonces es muy difícil. Que me supongo que si en el momento de que digan no somos capaces, algo tienen que responder. ¿Cómo? Ya ahí sí me imagino que en ese momento saldrá un decreto, saldrá una ley, saldrá algo para que tengan que responder, porque es que no estamos hablando que esto es una pirámide. Diferente cuando la pirámide, usted ahorró, usted perdió, pero es que aquí no, aquí es algo legal, aquí es algo que usted tiene una afiliación, entonces me supongo, es como cuando se quiebran las EPS, te tiene que pasar para el otro. Y que tienen muchos ojos. Comeva, entiendo que ahorita en febrero cerró ya sus puertas, y ¿qué tuvieron que hacer con toda esa gente? Las tuvieron que acomodar, no es que las van a dejar volando y les tienen que respetar el tiempo que llevaban cotizando, no es que van a entrar como nuevos. Bueno, entonces queda muy claro, y es que
Yo les sugiero, Byron Mejía Cardona me llama al 300-597-7676 y cuando vaya a tomar una decisión de esas, es mejor primero que se asesore. ¿Cierto, doctora? Es que todos los fondos tienen los asesores. Usted cuando se va a afiliar, usted puede llamar. Usted cuando no esté seguro, usted llama, solicita. Es más, antes ya es obligatorio. Antes de yo trasladarme de régimen, me hacen una doble asesoría. Sí o sí necesita la doble asesoría. ¿Por qué? Porque precisamente como escuchamos el del barrio, el de la tienda, el de acá, entonces todo el mundo sabe y a la final no sabemos nada. Ni yo misma puedo saber, pues, sino que es como orientarnos de acuerdo a lo que a uno le interesa, a los intereses de uno. Es uno poder tomar una decisión. Bueno, pero entonces también puedes dar tu número de teléfono, puedes decir cómo te ubicamos. Claro que por medio de mí también lo ubican, pero para qué bueno sería porque tienes amplio conocimiento de ello. Mi número de teléfono es 312-273-1765. Vuélvalo a repetir que le escuchó muy bonito. 312-273-1765. Bueno, mire todos los pormenores. Yo siempre he dicho que hasta las preguntas aparentemente pequeñas pueden resultar las más importantes. La persona se pensionó. Sí. Y está con Colpensiones. Vamos a poner el ejemplo de ellos porque hay que escoger uno de los dos. Pero le da el antojo porque quiere, porque es su plata y se quiere ir para un fondo privado. Ya pensionado, una persona o viceversa, estás pensionado por parte de un fondo y te quieres pasar para el otro régimen, para el otro que es el público. Eso se podrá hacer. A ver, normalmente la mayoría de gente quiere pasarse del privado al público. Normalmente, sí. o sea, no es que yo me voy a pasar de aquí pues del fondo público al fondo privado, no, pues esporádicamente se ve, esporádicamente. No sé si de pronto lo que me quieres preguntar es si una persona que ya está pensionada en un fondo privado y que el día de mañana diga, voy a poner una demanda de nulidad e ineficacia del traslado. No, ya no. Porque ya adquiriste el derecho, porque ya estás devengando una pensión. Entonces, una persona que en este momento se encuentre pensionada y diga voy a demandar porque estoy recibiendo más poquita plata, porque no me convenía, ya no, o sea, no es posible. En este momento no es posible que las personas pensionadas, o sea, pueden colocar la demanda, claro, porque usted puede ir ante el juez las veces que usted quiera, pero o sea, no conozco la primera que le hayan aceptado, o sea, que hayan aceptado sabiendo que ya está pensionada y que ya adquirió el derecho. Bueno, estamos hablando y nos hemos enfocado mucho en lo que es la pensión de vejez, porque también hay por invalidez o también las personas que laboran en ciertas empresas que adquieren ciertas enfermedades, que viene la ARL, empiezan a hacer una investigación, hasta lo llevan en Bogotá. A Bogotá he visto gente que la llevan en avión. A la Junta. Pero a la Junta, muy pinchaditos en avión, no ni queda por carretera. Más bien ya regresamos después de unos breves mensajes institucionales con Convivencia Ciudadana. Hermosa y bella dama, pero es por 2000. Aprovecha la promoción. Mega Televisión Stream, muy buenas tardes. Claro que sí, tenemos un paquete de 20 canales que lo llevarán directo al Mundial. Otro paquete de 125 canales perfectos para la diversión de su familia. No apoye el delito, no compre televisión pirata. Nadie le asegura el servicio, la calidad ni el respaldo de la televisión legal. Si tiene dudas sobre su operador de televisión, consulte en www.antv.gov.co. ANTV, cuida lo que ves. El canal de tu comunidad. Teleboyacá es más. Rocky, lindo, Rocky. Rocky, la pelotita. La pelotita, Rocky, la pelotica. La pelotica. Rocky.
Llegó la televisión digital para todos, con una imagen real. TDT, la mejor señal está al aire. Robar señal de cable tiene consecuencias. Si tu vecino te propone robar un banco, un auto o una casa, ¿sería su cómplice? Entonces, ¿por qué aceptarías usar cable clandestino? No te comprometas, robar cable es un delito. La señal clandestina se ve mal, pero tú como papá te ves mucho peor. El canal de tu comunidad, Teleboyacá es más. Bueno, amables televidentes, diciéndonos la doctora Catalina que está feliz acá, y de verdad que agradecerle mucho en medio de esa felicidad, y ya es de la familia y la que nos viene asesorando a toda hora en cuestiones de pensiones. También, después de hablar de lo de vejez, pues los que llegamos, si Dios nos permite, a cumplir con lo que la ley exige, ha sucedido y nos ha tocado ver de gente muy joven que incluso o por un accidente o quizás una enfermedad que adquieren dentro de la actividad que desarrollan en su empresa. Por eso es bueno siempre recalcarles, doctora Catalina, que es mejor cotizar, ¿cierto? Claro. En Colombia se cotiza por vejez, por invalidez, se cotiza por qué. Es bueno. No, pero es aclararles porque ahorita el doctor Felipe, un compañero acá al frente, estaba hablando de eso y me pareció que no tenía la razón, ¿o qué? Bueno, no, en Colombia se cotiza desde que usted sea empleado. Sí. Eso es obligatorio. Sí. Si usted es independiente, también, ya si usted no quiere cotizar, la DIAN lo obliga. Porque sí o sí, si yo recibo cierta cantidad y más por unos honorarios, la DIAN, la UGPP le va a exigir. A ver, ¿qué es mejor dicho, hoy hay que cotizar, sí o sí, sea por independiente o por dependiente. Entonces, ¿qué pasa? Resulta de que toda persona que trabaja en una empresa es obligatorio que cotice. Que yo no tengo contrato por prestación de servicio, entonces no cotiza. Sí, usted lo tiene por contrato de prestación de servicios, que la persona tiene que encargarse de su cotización. Pero para yo poderle cancelar lo que me trabajó, ese contrato de prestación de servicios me tiene que demostrar que él cotizó. No lo hace el empleador, pero sí lo hace la persona independiente. Entonces, sí o sí hay que cotizar. O sea, no existe en Colombia, o sí existe, pero obviamente es ilegal, donde usted labore que no le cotizan. O como anteriormente que decía, ay no, es que ella es empleada doméstica y tiene el CISBEN y me dijo que yo no tenía que cotizar. No, obviamente, si usted quiere la puede tener, pero el día de mañana se va a ganar su buena demanda por todo y le toca a uno reponer ese tiempo que ella laboró y que no se le fue cotizado. Entonces, existen pensiones, sí está la pensión de vejez, que como bien lo dijiste, cuando yo cumplo el tiempo y cuando yo cumplo los requisitos. Y me puedo salir de trabajar pensionada en mi casa, porque ya me gané, o sea, ya adquirí un derecho ganado que yo misma coticé. Existe la pensión de invalidez. Hay dos tipos de pensión de invalidez. Uno por enfermedad general y la otra por una enfermedad laboral, por un accidente laboral. Entonces, por decirlo, yo estoy en este momento y presenté una enfermedad general, hay unos requisitos. ¿Cuál? Que este examen no lo hace cualquier médico. No es que yo llego y voy aquí o a cualquier universidad, pues porque ellos me dieron una pérdida de más del 50%, porque recuerda que la pensión de invalidez se adquiere cuando usted tiene una incapacidad de 50%. Si usted no tiene, o sea, si a usted esa incapacidad no le da más del 50%,
usted no tiene nada. Puede tener 49, igual no la adquiere. O sea, tiene que esperar hasta que le dé más del 50. ¿Quiénes están avalados? Está la Junta Regional de Calificación de Antioquia. Y cuando apelan, porque resulta de que, ay no, usted me dio muy poquito, entonces se van hasta la nacional, hasta la Junta Regional Nacional, o sea, la que se va hasta Bogotá, que usted decía que llevan con pasajes y todo. Sí. Colpensiones tiene también unos médicos, unos especialistas donde también hacen ese dictamen. ¿Qué es lo que pasa? Que la gente casi nunca queda contenta con ellos porque dicen que eso no es así y ahí es donde apelan, entonces ya lo apelan a la Junta de Calificación. Entonces, de acuerdo a eso, si usted adquiere el 50% de incapacidad y adicional a eso, en los últimos 3 años, usted cotizó 50 semanas, usted sí tiene derecho. Pero si usted llega y dice, bueno, fue el 50%, pero resulta y sucede que en los últimos 3 años solamente coticé 20 semanas, lo más probable es que se la nieguen. ¿Por qué? Porque no estamos cumpliendo todos los requisitos. Y lo mismo pasa en los fondos. En los fondos también es una junta quien decide si usted tiene la incapacidad. No es que yo voy a ir donde el médico de la EPS y que el médico de la EPS va a decir, ay no, usted su capacidad es del 60%. No, eso es un estudio que hacen y es un estudio demasiado completo. Es más, usted pide la cita y se la pueden dar hasta dentro de 2-3 meses. Porque mantienen totalmente lleno. Hay que pagarlos. Inclusive ese estudio tiene un costo. Claro. Adicional. Esa es una de las formas, la de pensión pensión de invalidez por enfermedad general. La otra es la pensión de invalidez por accidente laboral. Cuando es accidente laboral, ¿en los fondos quién debe pensionar? No, el que debe de pensionar es la ARL. Ellos son los que se encargan de atenderlo. Es más, cuando una persona se accidenta en un sitio de trabajo, inmediatamente tienen que reportarlo a la ARL. Y la ARL es la que se encarga de las incapacidades, es la que se encarga de las citas, es la que se encarga de hacer el estudio. Él es el que da el dictamen real para ver si puede adquirir la pensión. Pero en este caso no es el fondo quien pensiona, es la ARL. Así es. Estamos entonces dando a conocer muchos tics de procesos que tienen que ver porque incluso por desconocimiento, incluso de la gente que dice, bueno, yo no sabía y yo no sabía. Por eso yo siempre sigo diciéndoles, asesórese. Antes de que no olviden, en ese proceso de pasarme de un fondo al público o el público a este fondo, cuando yo presento los documentos y me admiten, ¿cuánto demora el proceso? Por ejemplo, si yo hoy me afilié a Colpensiones, que me digan ya oficialmente que doy Colpensiones. Ya mismo. Ahí mismo. Ahí mismo. Ya uno lo que tienes que hacer cuando vayan a decirle al empleador o a la persona que se encarga, no, yo ya estoy en este fondo, mi cotización va para ese, pero en el momento que a usted le digan aceptado ya, usted ya hace parte de este fondo y no del otro. Bueno, consultas que a uno le hacen en la calle, queda claro, haciendo un pequeño resumen de quienes acaban de llegar a la sintonía, y es decirles, se les puede asesorar la doctora Catalina Arias Correa. ¿Por qué te gusta y te apasiona ese tema? O sea, lo digo así es porque uno tiene, a uno le pregunta, ¿usted por qué, aparte de ser funcionario, se apasionó por los medios de comunicación? ¿Por qué no penal? ¿Por qué no cierto el derecho que es tan amplio y manejas también esta situación, e incluso el derecho laboral, ¿cierto? El derecho laboral también lo manejo el civil. ¿Y por qué Porque Dios lo va colocando en la vida, lo va colocando en ciertas partes y yo estuve trabajando por ahí 2 años como abogada externa de Colpensiones. Entonces aprendí y me gusta el tema porque tiene que ver su relación con laboral. ¿Por qué penal no? Porque no me gusta. No, me parece que es demasiado subjetivo. Pero por eso, porque Dios me colocó en este lugar y tuve forma de trabajar mucho tiempo y es algo muy bonito.
Nos dicen por el interno doña Genoveva Beltrán que si ella pasó más de las semanas y hoy se jubiló, ¿qué pasa con el resto de las semanas? Nada. Esas semanas se pierden, o sea, esas semanas no es que a usted le vayan a hacer un desembolso, por eso sí está pues en Colpensiones. En el fondo privado, ¿qué es lo que pasa? Si a ella le pasa algo, tiene más plata y más tiene a no ser que pues, porque en este caso ya se pensionó, pero en ese momento no pasa nada, o sea, le tocó cotizar más, listo, le tocó cotizar más. Bueno, pero entonces, si son 1.300 semanas y estamos en Colpensiones y logramos 1.700, ¿qué pasó con esas 400? Pico y chao. Pico y chao. Bueno, eso sí me parece, ahí lo voy a decir, pues, pero lo digo como Byron Mejía Cardona, me parece, a mí, me parece pues que dura la cuestión. Lo que pasa es que cuando tú ya tienes 1.300 semanas, pero no tienes la edad, ahí es donde yo te decía, ya tú cotizas intermitentemente, ya no vas a hacer mes tras mes, sino que, por decirlo, la edad la cumplo dentro de 5 años, entonces llego, cotizo acá, paro, cotizo acá, como para tener intermitente y tampoco es que te baje mucho la pensión, pero por lo menos le están moviendo, pero no tienes que hacerlo, o sea, uno es el que tiene que analizar si tú trabajas en una empresa, pues ya ahí sí es más... A eso es que voy. Porque ya obligatoriamente ellos te tienen que, pero normalmente te da, o sea, la edad con las semanas, pues la diferencia tampoco es que sea mucha, yo no creo que uno vaya a cotizar más de 400 semanas sin que en qué edad comenzó a cotizar. Pues yo le voy a contar un secreto que le sirve a todos de ejemplo. 33 años de servicio con el Estado y pasaron ya las semanas. Lo otro es que me faltan 7 años. Dios mediante. Entonces por eso le preguntaba también, que por eso lo pongo a nivel en directo, en público, porque a muchos les puede estar pasando lo mismo. Entonces aquí usted ya nos acaba de... No, ya no voy a comer ahora. Ya lo que le toca es ir hasta Colpensiones y llegar de pronto a mirar a ver qué acuerdo se puede llegar, porque la verdad tampoco sé, porque yo de la parte administrativa tampoco sí, ya Colpensiones maneje, yo manejo es demandas. Entonces saben que nos puedes ubicar en el 300-597-7676 y en tu número de teléfono 312-273-1765. De verdad que agradecerles a todos ustedes. Cada 8 días los esperamos en sintonía de 5 a 6 de la tarde con la bendición de Dios. Doctora Catalina Arias Correa, gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ti, Byron, por invitarme y con todo gusto. Y de verdad que soy testigo que está feliz, apenas ya pues nos vamos enseguida porque ahorita que estamos en comerciales me está diciendo lo amañada que está y que de verdad que le pareció muy corto el tiempo. Decirles a ustedes que con la dirección general de Andrés Felipe Jiménez, Cristian Marín y Jairo Gutiérrez. Este amigo de ustedes, Byron Mejía Cardona. Si Dios nos permite, dentro de 8 días nos volvemos a ver en Convivencia Ciudadana. Rocky, lindo, Rocky. Rocky, la pelotita. La pelotita, Rocky, la pelotica. La pelotica. Llegó la televisión digital para todos, con una imagen real. TDT, la mejor señal está al aire. Robar señal de cables tiene consecuencias.